Hoy nos sumergimos en un texto que es a la vez una reflexión teológica y una interpelación muy directa. Se titula Amor sin igual, de un autor llamado Joshua. Y es un análisis bastante profundo del capítulo 3 de la primera epístola de Juan. Sí. Nuestro objetivo es desgranar cómo interpreta Joshua conceptos que son pilares de la fe cristiana. El amor de Dios, qué significa ser hijo de Dios, el problema del pecado y el camino hacia la purificación. Pero aviso, no es un texto para quedarse en la superficie. Combina un análisis bíblico bastante denso con una llamada a la introspección que puede resultar, desafiante. Has dado en el clavo con la palabra desafiante, porque el texto no quiere solo informar, quiere transformar. Funciona casi como una meditación guiada, que te coge de la mano, ¿sabes? Totalmente. Empieza con una idea teológica que puede parecer muy abstracta, como es la naturaleza del amor divino. Pero no se queda ahí. La aterriza de forma implacable en la vida cotidiana, planteando preguntas muy concretas sobre cómo nos comportamos y si nuestra fe es coherente. Vamos a seguir ese viaje, desde lo más alto de la teología hasta el espejo del autoexamen. Perfecto. Pues vamos a desgranar esto. El texto arranca con una cita que a muchos les sonará, 1 Juan 3.1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Pero Joshua no se conforma con la cita. Inmediatamente le pone un matiz que lo cambia todo. Ajá. Subraya que este amor no consiste en el acto de, y cito, sacrificar a un tercero para beneficiar a otro. Esta idea me parece crucial. Sí. La imagen que a veces tenemos es la de un juez que sacrifica a alguien para perdonar a otro, ¿no? Pero Josué insiste en que el Padre se dio a sí mismo. No es un acto delegado, es una entrega personal y absoluta. Y esa distinción es el fundamento de todo el argumento. Lo que es fascinante aquí es cómo esta idea redefine el amor. No es una transacción, es una entrega total del ser. Claro. Para ilustrarlo, el autor usa una analogía potentísima, la de la semilla. Una semilla, para dar fruto, para generar vida, primero tiene que aceptar morir. Se entierra, se deshace, se transforma. Según esta visión, el amor verdadero opera igual, genera vida a través de la propia entrega, de la muerte a uno mismo. O sea que el amor no es solo dar algo que tienes, sino darte a ti mismo. Y a partir de ahí, el texto describe las características de este amor de una forma que choca frontalmente con nuestra manera de pensar. Ya. Dice que soporta todo, que no tiene temor, que no tiene envidia. Pero la frase que me ha dejado pensando es: no acumula para sí, porque todo lo entrega. Es que esto es una economía completamente opuesta a la nuestra, un sistema operativo que va en contra de todo instinto de supervivencia. Totalmente. Es un principio de vaciamiento, no de acumulación. Y según Joshua, es precisamente esa característica la que le da su cualidad de permanencia. Por eso concluye, basándose en la Escritura, que este amor nunca dejará de ser. Lo pone en contraste directo con otras cosas que la gente valora muchísimo. Las profecías, el conocimiento, incluso dones espirituales como las lenguas. Todo eso, dice el texto, pasará. Es temporal. ¿Qué es lo único que permanece? Los hijos de aquel amor. Exacto. La descendencia que nace de ese acto de entrega total. Es una idea muy potente. El amor no es un sentimiento pasajero, es un acto de autosacrificio que crea algo nuevo y permanente. Una nueva realidad, una nueva familia. Y si conectamos esto con el panorama general, este concepto de amor sacrificial es la base de la identidad del creyente. El texto es muy claro y directo al citar: amados, ahora somos hijos de Dios. Fíjate en el tiempo verbal, ahora. Cierto. No dice un día seremos o aspiramos a ser. Es una afirmación radical sobre el presente. La identidad se recibe en el aquí y en el ahora, como consecuencia directa de ese amor. Entiendo. No es algo que te ganas, es algo que se te da. Pero el texto no se detiene ahí. Dice que somos hijos ahora, pero también habla de un futuro. Claro, porque no es una identidad estática, es dinámica. Tiene una dimensión de futuro muy clara. La promesa que el autor extrae de 1 Juan 3.2 es que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Ya? Es decir, hay una transformación final pendiente, una especie de culminación de esa identidad que ya se posee, pero que aún no se ha revelado en toda su plenitud. Vale, y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Porque uno podría pensar:
Genial. Ya soy hijo de Dios y un día seré perfecto. Así que ahora me siento a esperar. Claro, la tentación está ahí. Pero Joshua le da la vuelta por completo a esa idea. Sostiene que esa esperanza es el motor que impulsa la acción en el presente. Exacto. La cita clave que usa es: todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. La esperanza no es un cojín para descansar, es combustible para el cambio. Te obliga a actuar. Me parece una idea muy potente, porque normalmente asociamos la esperanza con la paciencia, con la espera pasiva. Pero aquí se presenta como una responsabilidad. La esperanza no es para que te sientas mejor con el futuro. Sino para que vivas mejor en el presente. Eso. Has captado la esencia. En esta visión teológica, la esperanza no es un consuelo escapista, es una responsabilidad activa y constante. Exige un proceso continuo de purificación. Es el esfuerzo de alinear tu vida, aquí y ahora, con la pureza de aquel en quien esperas. La esperanza no es un sentimiento, es una disciplina. De acuerdo. Entonces, si la esperanza exige purificación, es porque hay algo de lo que purificarse. Y aquí el autor se mete de lleno en el conflicto del ser humano. Habla de nuestro cuerpo de humillación. Me parece una expresión muy gráfica para describir esa condición que nos arrastra constantemente hacia el pecado. Sí, y no deja el concepto de pecado en el aire. Lo define de una forma muy directa, casi legalista, citando 1 Juan 3.4. El pecado es transgresión de la ley. No lo presenta como una idea abstracta de hacer el mal, sino que lo ancla en algo muy concreto: la infracción de una norma divina establecida. Suena muy tajante, ¿no? Transgresión de la ley. Uno podría pensar en el pecado como algo más emocional o ético, pero el autor lo ancla en una infracción directa. ¿Por qué es tan importante para él esa precisión? Pues porque sienta las bases para la solución que va a proponer. Si defines el problema con precisión, puedes ofrecer una solución igual de precisa. Vale. Al definir el pecado como una ilegalidad, establece un marco claro. De hecho, a continuación crea un contraste muy fuerte. Dice que el mundo está lleno de transgresores, pero que el propósito de la manifestación de Cristo no fue, y esto es clave, cobrar por esas faltas. No vino como un ejecutor de la ley que viene a pasar factura. O sea que a pesar de definir el pecado en términos legales, la solución no es un juicio. Exacto. La cita que usa Joshua es muy específica. Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. La misión que se describe es de gracia, no de juicio. La solución a la transgresión de la ley no es el castigo inmediato del transgresor, sino la eliminación del propio pecado. Cristo no viene a castigar al infractor, sino a anular la infracción. Es un cambio de paradigma total. Vale, la misión es quitar los pecados. Entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo se accede a eso? ¿Cuál es el proceso para que a uno le quiten los pecados, según el autor? Es muy específico en esto y se remite a un momento fundacional del cristianismo, el discurso de Pedro en Pentecostés, que se narra en el libro de los Hechos. Cuando la multitud, compungida, pregunta ¿qué haremos?, la respuesta que Josué extrae es casi una fórmula de 3 pasos. A ver. El primero, arrepentíos, un cambio de mentalidad y de dirección. El segundo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El autor propone una fórmula casi matemática. Arrepentimiento más bautismo igual a perdón. Suena casi como una receta, ¿no? ¿No es un poco simplista? ¿Qué pasa si alguien siente que se ha arrepentido, pero no ha seguido esos pasos al pie de la letra? ¿Queda fuera, según la lógica de Joshua? Es una pregunta muy pertinente. Desde la perspectiva del autor, estos no son pasos arbitrarios, sino la puerta de entrada establecida. No lo ve como una receta mágica, sino como un acto de obediencia y de identificación pública con Cristo. De acuerdo. Y el resultado prometido de esos 2 pasos es el tercero: recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el proceso completo es arrepentimiento, bautismo y recepción del Espíritu. Vale. Y por lo que veo en el texto, este proceso no es solo un acto simbólico, como una ceremonia de graduación. El autor le atribuye consecuencias mucho más profundas. Mucho más. Usa citas de las epístolas a los Corintios y a los Efesios para argumentar que este proceso tiene una consecuencia, digamos, existencial, ontológica. O sea, no es que te pongan una etiqueta nueva de perdonado, es que cambia algo fundamental en tu ser,
en tu propia esencia. Ese acto, el ser bautizado en un solo espíritu, te une al cuerpo de Cristo. Y lo expresa con una frase muy física, muy íntima. Te hace miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es una imagen de una unión casi biológica. Exacto. Y esta unión se presenta como el único refugio, el único lugar seguro. Por eso Joshua concluye con otra afirmación categórica. Todo aquel que permanece en él no practica el pecado. La lógica es implacable. La permanencia en ese cuerpo es la garantía, el antídoto contra la práctica del pecado. Lo que implica, a la inversa, que si una persona practica el pecado de forma continua es porque, de alguna manera, no está permaneciendo en ese refugio. Claro. La conclusión lógica, según el autor, es que o no ha entrado por la puerta indicada, arrepentimiento y bautismo, o se ha salido de ese espacio de protección. Si estás dentro, estás protegido. Si pecas, es una señal de que estás fuera. Vale, hemos hablado de la teología, de la identidad, de la solución. Pero parece que el autor no se conforma con que esto se quede en una idea bonita para un domingo por la mañana. Todo esto tiene que aterrizar en el día a día, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde el tono del texto cambia por completo. Sí, es como si después de construir todo este edificio teológico, de repente se girara hacia el lector y le dijera: y ahora hablemos de ti. La parte final del escrito pasa de la exposición a la confrontación. Empieza con una orden tajante de 2 palabras: examínate. Y no es una invitación genérica a la reflexión. Las preguntas que plantean son como un bisturí. La primera es increíblemente directa. No deja lugar a la evasión. Dice: ¿en qué área específica de tu vida estás permitiendo que el cuerpo de humillación te arrastre a una infracción continua de la ley divina? ¿Y qué paso concreto de arrepentimiento darás esta semana? Es una pregunta doblemente incómoda. Mucho. Primero, te obliga a ponerle nombre y apellidos al problema. No vale el, bueno, a veces fallo, o soy un pecador en general. Quiere el detalle, el área específica, la infracción continua. Y segundo, te exige un plan de acción inmediato y medible. No qué deberías hacer, sino qué paso concreto darás esta semana. Es como una auditoría espiritual y no puedes presentar cuentas genéricas. Al final lo que busca es que dejes de ver el arrepentimiento como un concepto abstracto y lo apuntes en la agenda del lunes. Que sea algo tan concreto como hacer la compra o ir al gimnasio. Exactamente. Quiere llevar la teología del arrepentimiento a la lista de tareas. No es una idea para contemplar, es una tarea para ejecutar. Y la cosa no acaba ahí. Hay una segunda llamada a la acción que titula Identifícate y sé testigo. Y la pregunta que plantea es igual de incisiva. Quiere saber si tu conducta diaria, y especifica los ámbitos, en casa, en el trabajo, en las redes sociales, si está revelando con claridad esa identidad de hijo de aquel amor sin igual. Y, por si no ha quedado claro, plantea la alternativa. O esa conducta está, por el contrario, confundiendo esa identidad con los valores terrenales que desamparan de la gracia. De nuevo, exige una coherencia radical. La identidad que dices tener debe ser visible para los demás en tu comportamiento cotidiano, no es un asunto privado. Aquí el autor se basa en una premisa lógica que ya mencionó al principio. Si el mundo no conoció al Padre, es lógico que tampoco reconozca a sus hijos. Pero eso implica que debería existir una diferencia observable, ¿no? Claro. Si un creyente se comporta, habla y valora las mismas cosas que el resto del mundo, según esta lógica, algo no encaja. La identidad no se está manifestando. Es como llevar la camiseta de un equipo pero jugar para el contrario. Esa es la idea. Ser hijo de Dios no es una etiqueta privada que llevas en el alma, es un estatus público que se demuestra con acciones. Para Joshua, la falta de coherencia entre la fe que profesas y la vida que llevas es un síntoma grave. Es una señal de estar alineado con valores terrenales y, por tanto, fuera del amparo de la gracia que se ha descrito. Entonces, si juntamos todas las piezas que tenemos, el texto de Joshua traza un camino muy claro, casi un mapa. Exacto. Empieza en el cielo, con la definición del amor divino como un acto de autosacrificio radical, y termina en tu salón, en tu oficina, en tu móvil, con la responsabilidad personal y diaria de vivir coherentemente con la identidad que ese amor te otorga. Exactamente. La estructura lógica es muy sólida y está perfectamente interconectada. Primero, el amor sacrificial de Dios crea una nueva identidad,
la de hijo. Vale. Segundo, esa identidad genera una esperanza activa, no pasiva, la de llegar a ser semejante a él. Y tercero, esa esperanza te obliga a una vida de purificación constante y coherencia visible. Ya. Todo el argumento exige una respuesta práctica, no una simple aceptación intelectual. De hecho, el escrito termina con una oración que es en sí misma un resumen de todo el viaje. Es una petición que sintetiza todas estas ideas. Pide purificación, fortaleza para mantener esa esperanza activa y la capacidad de amar de la misma manera que se ha descrito al principio, hasta el extremo, sin envidia, sin miedo. Pero nos deja también, al analizar todo el texto, una idea final sobre la que reflexionar, una pregunta que queda flotando en el aire. Sí. El texto afirma de manera rotunda que el amor verdadero, el modelo divino, todo lo entrega y nada acumula para sí. Si este es el ideal, el modelo a seguir para los hijos de aquel amor, la pregunta es inevitable. ¿Cómo choca o cómo se alinea esta idea con nuestras nociones contemporáneas de éxito, de seguridad personal, de construir un patrimonio? Porque el modelo que describe Joshua es de un vaciamiento personal total, mientras que muchos de nuestros modelos culturales, incluso dentro de las propias comunidades de fe, se basan en la acumulación de riquezas, de estatus, de seguridad para el futuro. Esa es la tensión final que el texto nos deja. Presenta un ideal de amor que es radicalmente opuesto al instinto humano de autopreservación y de acumulación. Y nos obliga a preguntarnos, con la misma honestidad que pedía el autor, hasta qué punto ese ideal es el centro operativo de nuestra vida de fe, o si se ha convertido simplemente en una idea bonita que admiramos desde la distancia, mientras en la práctica vivimos según otras reglas, las del mundo que no le conoció. Esa es la cuestión que queda resonando mucho después de haber terminado de leer.